La Copa América 2024 ya es una realidad. Inauguró el certamen en los Estados Unidos, Argentina, con la defensa del título, ganándole 2-0 a Canadá. Es una realidad ya innegable, impostergable, que no se puede alterar. Poco se podía hacer para que reconsiderara el momento del año en que se disputa el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Así que toca disfrutarla y buscamos el foco para vincularla con Huracán. Repasamos la historia de Huracán en la Copa América con muchas particularidades, curiosidades, a partir, por supuesto, de la citación de dos representantes que no van de paseo. Yo creo que siempre, por supuesto, es especial para un jugador ser convocado a la selección, ser tenido en cuenta en ese grupo selecto de los mejores de un país, como lo son en este caso Galíndez para Ecuador, Echeverría para Chile, pero en particular se da que Galíndez, si bien no está confirmado si arranca como titular, es un referente, innegablemente, porque en el amistoso con Argentina fue el capitán de Ecuador, con todas las controversias que generó en el fútbol ecuatoriano. Ya viene con un recorrido en esa selección, que vale recordar, él es rosarino, se nacionalizó ecuatoriano a partir de su recorrido en esa liga. Y llega Huracán ya con cierto camino transitado en la selección ecuatoriana, fue el arquero titular en Qatar 2022, vale recordarlo o tenerlo presente. Y en el caso de Echeverría, yo quiero también destacar que es considerado para su selección por lo que hace en Huracán, por lo que empezó a demostrar en Huracán. Y eso creo que no es un detalle menor, vale también tenerlo bien presente. Había tenido alguna citación en 2020, pero esporádica, sin mayor protagonismo, y realmente no solamente vuelve a ser considerado para la selección trasandina, sino que empieza a jugar como titular, insisto, a partir de mediados de 2023, cuando llega Huracán. Primero, de la mano de Toto Berizzo, y ahora con Ricardo Gareca como entrenador. Cuestiones que también marcan, ¿no? La competitividad que fue adquiriendo Huracán en los últimos años, y eso me lleva a repasar cuáles fueron los jugadores convocados para las distintas selecciones en cuanto a la Copa América. En su momento hice el de la Copa del Mundo, que dejo por acá para que lo puedan. No, sí, esto se da vuelta. Estaba calculando cómo queda espejado después el video. Entre los más destacados, el récord que busca romper Leo Messi, que ya quebró uno, y es el jugador con mayor cantidad de partidos disputados en Copa América con 35 encuentros solo, ya quebró esa marca histórica de la década del 60, si no me equivoco, que no había un futbolista que pudiera ser el jugador con más presencias en Copa América. Ahora va por un récord de un jugador de Huracán, así que bastante importante esto también para conocerlo. El jugador que fue citado, entre otros motivos, imagino, porque no lo encontraron en la noche de Mar del Plata. Esto lo contó el protagonista, así como lo escuchan. Lo llama el técnico y le dice, si te veo en la noche, o sea, si te veo de joda en Mar del Plata, quedás afuera. Cumplió y tuvo su citación en Copa América. Y por otro lado, un colado inesperado, futbolista de Huracán, que apareció para convertir el primer gol de Argentina en Copa América, allá lejos en el tiempo, más de 100 años atrás. Otras particularidades también, curiosidades que vamos a repasar en este informe, no sin antes pedirte el me gusta, la suscripción, que dejes tu comentario una vez que termines de ver el video, con algún recuerdo, con alguna cosita que pueda escapárseme, ¿por qué no? De todo este repaso. Y si podés, también por supuesto ya sabés que colaborando con Cafecitos ayudás un montón y que suma a que este canal se pueda seguir expandiendo. Todos, de verdad, muchísimas gracias, saben que se valora muchísimo. Galíndez y Echeverría, como decía, son los representantes de Huracán en esta edición de la Copa América. Nos van a mantener también expectantes seguramente a partir del protagonismo que puedan tener en estos próximos partidos. De hecho, también vale mencionar, Echeverría puede enfrentarse a la Argentina, comparte grupo con la Escaloneta, su selección, así que seguramente en ese partido prestaremos una adicional de atención. Y no puedo dejar afuera de la mención al Cacu Romero Gamarra, que representa a Huracán desde hace años, que es un embajador quemero en el mundo, pero por supuesto el informe tiene que ver con jugadores que jugando para Huracán fueron a una Copa América
El último había sido Anthony Silva en la edición 2019, disputada en Brasil. No sumó minutos, fueron 4 partidos para la albirroja, que quedó eliminada justamente contra Brasil en cuartos de final por penales. De todas formas, estuvo cerquita. Aquella vez pudieron ser considerados también por Paraguay Salcedo y Alderete, que finalmente no fueron convocados por Ramón Díaz. Huracán venía de un semestre muy pobre en ese 2019, que seguramente habrá afectado a su no citación. En este antecedente, el de Edson Puch para la Copa América 2015, tengo que hacer una salvedad que ya voy a realizar, pero antes quiero que escuchen su presentación en la que imita cuando llegaba este jugador que parecía olvidado en Medio Oriente, que había tenido conflicto con el Al-Wasl que alguna vez dirigió Diego Armando Maradona y que por entonces, mientras resolvía su salida de aquel equipo, se entrenaba con la selección de fútbol playa de Chile. Tuvo que elegir entre esa propuesta, la alternativa de cambiar de disciplina, en definitiva, o llegar a Huracán, que acababa de volver a Primera División, que disputaba la Copa Libertadores por primera vez después de 41 años, y él tenía la ilusión bien clara de volver a ser considerado para la selección de su país. El fútbol argentino es muy bonita vitrina y un fútbol muy duro, así que me gustaría volver a selección y creo que aquí se puede. Amerita hacer la salvedad con el caso Puch, que ya voy a explicar por qué, en definitiva por lo que ha sido su vínculo con Huracán, ¿no? Una historia bastante excéntrica y exótica para un futbolista que primero, como muchas veces suele pasar, generó risa o consumo irónico en redes sociales y después por lo hecho en la cancha empezó a ganarse el respeto, la rompió contra Cruzeiro, me acuerdo, en fase de grupos de Copa Libertadores en el Ducó, marcó el gol del hasta ahora último título de Huracán, la estrella número 13, la Supercopa Argentina frente a River en San Juan, y cuando se gana lo que pretendía, que era la consideración de Sampaoli, Jorge Sampaoli, por entonces técnico de Chile, a pocos días de la Copa América se desgarra y lo recortan. Iba a estar entre los nominados para lo que después sería histórico. Chile por primera vez consiguiendo un título y queda afuera Edson Puch, que tiene su revancha personal en 2016 con la Copa América Centenario. Ahí sí es convocado, disputa algunos partidos, de hecho, pero ya no jugaba por Huracán porque, recordarán, se fue por la ventana y otra vez en situación de conflicto estuvo parado 6 meses. Nos remontamos a la Copa América de Chile 1991 para hablar del último futbolista de Huracán argentino que viajó a una Copa América, que disputó un certamen continental con nuestra selección, y es el caso de Antonio Ricardo Mohamed. Para situarlos un poco históricamente, bueno, el turco, más allá de lo que hizo en Huracán y por qué estaba considerado para la selección, quiero marcar el punto de que llegaba el post-Bilardo, el post-Menotti, post-Bilardo de la mano de Coco Basile. Mohamed convierte en febrero del 91 el primer gol de la era Basile, que ha sido también muy significativa, con 2 títulos, 2 Copa América, la última etapa de Maradona como entrenador, un equipo que ha tenido un invicto de 40 partidos, no recuerdo el número exacto, pero después quebró esa marca justamente la escaloneta antes de Qatar 2022. O sea, verdaderamente un ciclo bastante significativo para la historia de la selección argentina, la historia moderna por lo menos, si nos retrotraemos a lo que fue la era estable, y también vamos a hablar de otro entrenador muy emblemático de la historia de Argentina. Pero justamente con el turco se comunica Basile y le dice: si te veo en la noche de Mar del Plata, te quedás afuera de la lista. Esto lo contó el propio Mohamed en una entrevista con Fantino, que les recomiendo, no la comparto por una cuestión de derechos, pero de esa manera fue el turco a la Copa América 91 de Chile, que Argentina gana después de 8 ediciones. Argentina, con 15 conquistas, al igual que Uruguay, es el país que más títulos obtuvo de Copa América. Tercero aparece Brasil con 9 ediciones ganadas, pero 8 certámenes después, Argentina vuelve a ser campeón y había un representante de Huracán que era el turco Mohamed. Había sido vendido en los días previos a la Fiorentina, pero va convocado por lo hecho en Huracán, no llegó a jugar en Fiorentina. De hecho, nunca jugó en Fiorentina. Después de la Copa América, recala a préstamo en Boca y
después pasa por Independiente y tiene su largo recorrido en México, pero también importante, acá estamos hablando del último jugador, no solo convocado para selección argentina, sino que además el último que ha tenido la posibilidad de ser campeón. Copa América 1975, dirigida por entonces Argentina, ya por el flaco Menotti, obviamente base del Huracán, campeón metropolitano 73 y que después en el 76 también marcaría hitos importantes. Cuatro convocados de Huracán: Carrascosa, Aldo Espinosa, lateral derecho de aquel equipo del 76 que le gana 5 clásicos en un año a San Lorenzo, por ejemplo. Ardiles, también actor fundamental en aquella época. Y el Loco Houseman, otro protagonista, por supuesto, no solamente de ese 76, sino del 73 para el Globo. No iba a ser suficiente, de todas formas, Argentina se queda fuera en primera fase. Nos vamos a 1967, Sebastián Viverti, el flaco cordobés, Lungo, mediocampista central, para muchos el mejor 5 que ha tenido la historia de Huracán. Sé que es ídolo, por ejemplo, en Málaga, donde leí algún artículo periodístico que marcaba el Messi que vieron nuestros abuelos, por ejemplo, de esa manera etiquetan lo que ha sido el paso de Sebastián Viverti. Para la Copa América 63, Huracán aporta a Ernesto Juárez, delantero en aquel entonces, conquista el tercer puesto, la selección argentina en la Copa América disputada en Brasil. Y en el 59, Carlos Arredondo, lateral de Huracán, también integra la convocatoria nacional de la Argentina campeona en la edición que se disputó en nuestro país. El récord que busca quebrar Leo Messi en esta Copa América es ser el máximo goleador histórico del certamen, una marca que ostenta desde hace más de 70 años Tucho Méndez, Norberto Méndez, emblema de Huracán, que ha tenido también un paso importante por Racing. Le alcanzaron 3 Copas América, 3 ediciones de Copa América a Tucho para convertir 17 goles y compartir esa marca récord con Cicinho, el brasileño. Repito, esto lo busca quebrar Leo Messi, que está a 4 goles, no pudo con Canadá empezar a descontar, pero bueno, todo indicaría que estaría en condiciones de conseguirlo, va a tener que Argentina avanzar bastante y por supuesto Leo tener el protagonismo que tuvo, por ejemplo, en la Copa América 2021, que marcó 5 goles justamente en la edición que Argentina gana en Brasil. 3 ediciones, decía, disputó Tucho Méndez. En las 3, Argentina fue campeona. Primero en el 45 en Chile, en el 46 en nuestro país, en Argentina, que también contó con la representación quemera de Juan Carlos Salvini, delantero también de aquel entonces. Y en el 47, Argentina es campeona también en Ecuador. Bonus track, el técnico de aquel entonces de Argentina era justamente Guillermo Stabile, que lo mencionaba anteriormente, delantero goleador de Huracán en la década del 20, del 30, de hecho es convocado al primer mundial para nuestro país en 1930, fue campeón como futbolista de Huracán, fue campeón como entrenador también de Huracán y después un extenso recorrido como técnico de la selección argentina, quien más veces ganó la Copa América como entrenador argentino en 6 oportunidades, dirigió a Argentina como 20 años, marcó récord también, así que otro tipo de mucho peso para la historia de Huracán y también de la selección. La Copa América 1942 es especial también para Huracán, más allá del subcampeonato que consigue la selección. Es la última de las 5 veces que participó Herminio Mazantonio, máximo goleador histórico del club, y que también aportó lo suyo, ojo, en la tabla de goleadores en Copa América de Argentina está en el cuarto puesto con 11 tantos. Repito, Messi marcó hasta acá 13 y busca el récord de Tucho Méndez, mientras que también en esa edición del 42 formó parte Jorge Alberti, que es el futbolista que más veces vistió la camiseta de Huracán con 424 partidos. Una locura. Fueron 17 años para él de manera ininterrumpida en Huracán del 30 al 47. Decía de Antonio, 5 participaciones,
1935 con Argentina campeona, 1937, 1939, para 1941 donde Argentina fue campeona, además de Más Antonio, estuvieron por parte de Huracán Alberti y Roberto Esbarra, mediocampista. Y el 42. En 1937, con Argentina campeona, estuvo también Juan Estrada, arquero de Huracán en aquellos tiempos. 1924 es el año de un hecho emblemático para la historia del fútbol, el famoso gol olímpico que todavía conocemos de esa manera, con esa terminología, por el gol que le convirtió Cesario Onsari, delantero de Huracán para la selección argentina, a la Uruguay campeona olímpica de 1924, justamente en la ya extinta cancha de Sportivo Barracas. En aquel año también Onsari fue a la Copa América representando a Argentina, que fue subcampeona. Onsari también participó de la Copa América 1923, disputada, al igual que en el 24, en Uruguay. En aquellos tiempos todo se repartía entre Argentina y Uruguay. Subcampeón también Argentina en esa edición, con participación en el 23, quiero decir, de Onsari y Adán Loiso, mediocampista de aquellos tiempos de Huracán, tiempos de la denominada década dorada por el querido Néstor Vicente. El delantero Ángel Chiesa y el defensor Juan Prato son quienes más títulos alzaron en Huracán. 7 campeonatos, 7 coronaciones para ellos. Además, Chiesa, que ya voy a ahondar en él justamente porque es quien tuvo participación en Copa América, metió 111 goles en Huracán en 230 partidos. Disputó la Copa América de 1922 en Brasil, cuarto puesto para Argentina, y además integró el primer plantel argentino campeón de Copa América en 1921, justamente también disputada en nuestro país. Queda un dato de color que va a ser el último porque tiene que ver con la primera edición de Copa América, pero para empezar a cerrar este repaso, te pido por supuesto el me gusta, el comentario y todo lo que ya sabes que es gratuito, que suma un montón. En 1919 es convocado Pedro Martínez, defensor de Huracán, que había tenido ya una experiencia previa en la edición 2017, 1917, justamente, junto a Chavín, delantero de aquellos tiempos de Huracán. También, por supuesto, dos jugadores importantes en los títulos conquistados en esa década para Huracán. Y llegamos a la primera edición de Copa América en la que también fue considerado Pedro Martínez y decía que había un dato muy particular de un colado inesperado que termina convirtiendo el primer gol de Argentina en Copa América. Jugador de Huracán. Se imaginarán en aquellos tiempos las dificultades que había en la comunicación, desprolijidades e irregularidades que también formaban parte, tal vez de otra manera, a las que vivimos en estos tiempos, desde hace años, con las que se convive en el fútbol en general y en el fútbol argentino en particular. Pero se trata del primer caso también del que tengo conocimiento, y así también lo encontré en internet, de un jugador que primero fue presidente, porque presidente que ha tenido una historia previa como futbolista, vimos varios. Huracán tiene uno bien marcado y presente de no hace tanto, el de Carlos Babington, pero es cierto que es muy inusual que arranque como presidente y después sea futbolista, más aún si encima era entrenador. Se trata del caso de José el Negro Laguna, que como jugador también ha tenido la chance de ser campeón y que en aquella primera edición de Copa América, por eso después en 2016 se jugó la edición centenario, en aquella primera edición de 1916, Argentina enfrentaba a Brasil, faltaban jugadores, algún integrante del plantel tenía el dato de que en la tribuna, como un espectador más, estaba José Laguna, lo llamaron de urgencia, le tiraron botines, no solamente que tuvo la chance de representar a la selección, sino que fue titular y termina convirtiendo el primer gol de Argentina en Copa América, ni más ni menos que contra Brasil. Después de esto realmente no queda más nada para decir. Verdaderamente es el cierre ideal de este informe, este repaso, bastante extenso, por cierto, y creo que también está bueno tomar conocimiento de algunos casos que por ahí uno no tenía presente, y más aún con este disparador de Huracán teniendo dos representantes en esta Copa América. Quedó cerquita Willy Alarcón, que seguramente, no tengo dudas,
va a tener su revancha con la selección de Chile. Ojalá también tenga su posibilidad Nacho Puceto, que contó que es uno de sus sueños y pasa a ser un deseo ferviente de todos nosotros que pueda cumplirlo. Ya saben, dejen su me gusta, su comentario, su opinión y lo que les ha dejado este informe de Huracán y el vínculo con la Copa América.